Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros y el objetivo de hoy es presentarles el ciclo de Carnot. El contenido corresponde al módulo 3. Estamos en el video número 53 y el contenido que tengo que darles para poder llegar al ciclo de Carnot es procesos reversibles y reversibles, irreversibilidades, procesos interna y externamente reversibles, y en ese momento entonces es que les voy a presentar el ciclo de Carnot. Bueno, comenzamos. Vamos a comenzar por procesos reversibles e irreversibles. Entonces, se entiende por proceso reversible, dice, un proceso que se puede invertir sin dejar rastro en los alrededores. Entonces, eso de dejar rastro en los alrededores los voy a ampliar un poco más adelante. Continúo leyendo. Esto es, tanto el sistema como los alrededores vuelven a sus estados iniciales una vez finalizado el proceso inverso. Entonces, los ejemplos característicos de procesos reversibles, podemos, es clásico el proceso este del péndulo que va y viene, se llama péndulo sin fricción, perdón, y el proceso de expansión y compresión cuasi estático de un gas. Quiero aclarar algo. Pareciera que los procesos reversibles tienen que ser cíclicos y no es así. Lo que quiero decir es el proceso puede ser solamente el proceso de una ida del péndulo, pero la definición del proceso reversible involucra el proceso inverso, el que lo que busca entonces es clarificar que cuando el proceso cumple con un ciclo, digamos, de ida y de venida, tanto los alrededores como el sistema quedan exactamente iguales, sin efectos algunos, ¿no? En el caso de el péndulo es la misma cosa, que el pistón se expande a lo largo del cilindro y luego cuando vuelve a su estado inicial, la cantidad de energía que aportó o que recibieron los alrededores y el sistema permanece como en el estado inicial, ¿ok? Pero el proceso puede ser solamente una expansión o una compresión, así como el péndulo puede ser un solo movimiento, ¿ok? Bien, entonces, eh, los procesos reversibles, dice, esto solo es posible si el intercambio de calor y trabajo netos entre el sistema y los alrededores es cero para el proceso combinado. El proceso combinado es el que juzga si el proceso es reversible, pero el proceso que podemos estar analizando, repito, eso es bien, bien importante porque no quiero que se confundan con que los procesos reversibles son los cíclicos. No, puede haber una sola carrera de ida y se verifica la condición de reversibilidad al completar ahí sí el proceso inverso. ¿Ok? Bien, entonces, los procesos que no son reversibles, pues reciben el nombre de procesos irreversibles. Ahora bien, estamos hablando de reversibles y irreversibles, pero no hemos nombrado lo que es irreversibilidad. Se los voy a explicar más adelante, no crean que se me va a pasar. Tengo que hacer algunas observaciones y es la primera. Casi siempre es posible volver un sistema a su estado inicial, para lo cual será necesario seguir un proceso que puede ser reversible o irreversible. Esto es bien importante. Fíjense, está el caso del péndulo sin fricción y quiero hacer énfasis en el ejemplo de la taza de café del video anterior. Entonces, es posible llevar el café desde un ambiente de 20 grados centígrados, llevarlo a 60 grados centígrados, pero no será un proceso natural. Será un proceso en el que hay que hacer trabajo. Eso es posible, bueno, poniéndole algo que lo caliente, ¿ok? Entonces, ese proceso es irreversible y el péndulo sin fricción es un proceso reversible. Eh, entonces, básicamente lo que dice esta nota es que todos los procesos son posibles. Lo que no vamos a conseguir es que todos los procesos sean reversibles. Bien, estas dos notas son bien, bien importantes. Dice, los procesos reversibles no ocurren en la naturaleza, son idealizaciones. ¿Ok?
los procesos reversibles se pueden aproximar mediante dispositivos reales, pero nunca se pueden lograr. Entonces, al menos a mí me surge la pregunta, bueno, si son idealizaciones, ¿sí? Si estas son idealizaciones, ¿para qué las vamos a estudiar? ¿Por qué estudiamos los procesos reversibles? ¿Para qué nos sirven? Entonces, bueno, eso es bien importante que tú como ingeniero lo tengas en mente, porque cuando tienes claro cuál es el, la parte más alta, lo que te gustaría conseguir, pues entonces sabes a dónde apuntar, ¿no? Entonces, primero, estudiamos los procesos reversibles porque son fáciles de estudiar. ¿Por qué son fáciles de estudiar? Porque no hay efectos eh, de pérdida de energía en ningún sentido, sino solamente están los efectos que a nosotros los efectos protagónicos, los que son importantes. No hay nada de disipación. ¿Ok? Entonces son fáciles de estudiar. Segundo, representan el concepto de perfección. Estos son los límites teóricos para los procesos irreversibles correspondientes. Y esa es la razón fundamental por la que estudiamos los procesos reversibles, porque nos marcan hasta dónde podemos mejorar un proceso. Ya sabemos que por encima de un estado, de una condición reversible, no vamos a llegar. Entonces, el proceso irreversible tiene como objetivo perseguir o acercarse lo más posible a la condición de reversibilidad. Sabemos que no se va a conseguir, pero por lo menos eso nos da un norte de hacia dónde debemos ir. Y eso nos va a permitir también, entonces, identificar dónde se desprecia o dónde se pierde energía útil. ¿Ok? Bien. Permite establecer un punto de comparación con los procesos reales. Es un poco más de lo que ya les he manifestado. Bien, entonces ahora sí, ya hablamos de los procesos reversibles, de los procesos irreversibles, hice algunas observaciones de los procesos reversibles, pero no hemos definido lo que es irreversibilidad. Hablemos entonces de irreversibilidades. Corresponden a todos, sería corresponde, o bueno, corresponden a todos los factores que causan que un proceso sea irreversible y siempre son la causa de pérdida de energía útil en forma de calor, fricción, turbulencia, etc. Por eso nos interesan las irreversibilidades, porque son estas las que las que van a generar la pérdida de la condición ideal de los procesos. Y es ahí donde se desperdicia recursos económicos o se causa impacto ambiental. ¿Ok? Perdón. Entonces, por eso nos interesan las irreversibilidades, porque se pierde energía útil esa pérdida de energía útil se manifiesta como calor, fricción, turbulencia, y todo eso causa impacto ambiental. Nosotros como ingenieros, nuestro objetivo es minimizar en todo lo posible esas irreversibilidades. Bueno, voy a nombrar algunas irreversibilidades, la lista es muy larga, ¿ok? Pero voy a nombrar las más comunes en termodinámica. Entonces, fricción entre sólidos, corrientes viscosas de los fluidos, transferencia de calor mediante diferencia finita de temperatura, esa es súper común. Presencia de resistencia eléctrica, expansión libre de un gas, en fin, disolución de fases es la última que está allí. Y todo este escrito tiene algunas imágenes que son importantes. Voy a destacar lo correspondiente a este motor de combustión interna, donde el roce que hay entre el cilindro y el pistón, ese roce tiene lugar en los anillos que se colocan al pistón. Ahí por esa interacción de fricción que hay allí, se pierde una cantidad muy importante de energía. De ahí todos los esfuerzos en mejorar los aceites para que lubriquen, para que sean cada vez aceites más finos que disminuyan y sean capaces de disminuir el roce y evitar la disipación de calor, ¿no? Como ejemplo característico del roce, más fácil de entender, pues una persona empujando algo, eh, ocurre el roce de esa carga contra el piso. Vale decir que no siempre el roce es algo malo. ¿Por qué? Porque si no fuera por la fuerza de roce, nosotros no pudiéramos caminar.
¿ok? Porque es gracias a que el roce nos empuja hacia adelante es que nosotros podemos caminar. Bueno, eh, está el efecto de las expansiones irrestrictas, como por ejemplo un, un, la detonación de un fuego artificial o la turbulencia, aquí puesto eh, un río, pero puede ser la turbulencia en un conducto que esté moviendo líquido de un lugar a otro, la turbulencia a veces no es tan conveniente. El enfriamiento de un refresco, y aquí estoy poniendo las dos posibilidades. Una diferencia finita de temperaturas, o sea, con el medio a 20 grados centígrados y la lata a 5 grados centígrados, se va a generar un proceso de transferencia de energía en forma de calor que va a intentar llevar a la lata, al líquido de la lata y a la lata de 5 grados a 20 grados centígrados. Ese, es, ese corresponde a la transferencia de calor mediante diferencias finitas de temperatura. Y hay otra que es equivalente al ejemplo del café del video anterior, que es pretender que con un medio a 20 grados centígrados y la lata a 5 grados centígrados sea posible llevarla a 2 grados centígrados. Eso es imposible, eso no va a ocurrir. ¿Ok? La estrangulación de una corriente o la disolución de fluidos en la misma fase, ¿ok? Químicamente diferentes. Esas son las irreversibilidades que les he traído. Hay muchas otras y las vamos a ir viendo cuando lleguemos a los ejercicios, vamos a destacar las irreversibilidades que hay. ¿Por qué yo hago énfasis en las irreversibilidades? Porque para ti como ingeniero es muy importante, porque tu gestión como ingeniero se basa específicamente en atacar esas irreversibilidades para que tus procesos, los procesos que tú tienes a cargo, trabajen mejor, haya menos desgaste, haya menos ruido, menos vibraciones, en consecuencia menos actividades de mantenimiento, alargue el tiempo entre reparaciones. Hay una cantidad de implicaciones súper importantes en esto de tener en cuenta en dónde se pierde la energía útil. ¿Okay? Bien, hablemos de los procesos internamente reversibles y externamente reversibles. Entonces, un proceso internamente reversible es el proceso en los que no suceden irreversibilidades dentro de las fronteras del sistema. Es una idealización. El ejemplo es el proceso cuasiestático o cuasiequilibrio. Entonces, una transferencia de calor, este ejercicio, esta ilustración que está aquí, el medio ambiente está a 30 grados y el sistema está a 20 grados centígrados. Entonces, esto es externamente irreversible por esta diferencia finita de temperatura, porque la transferencia de calor aquí va a suponer pérdidas de energía calentando el recipiente o calentando el aire para que se transfiera la energía en forma de calor. Entonces, este ejemplo es internamente reversible si y solamente si el sistema que se está analizando, en este caso está a 20 grados centígrados, pero está a 20 grados centígrados todos, no hay potenciales dentro del sistema. Es decir, que todo lo que es el límite del sistema se encuentra a 20 grados centígrados, lo que quiere decir que dentro del sistema que estemos analizando, que estemos aislando, no hay ningún tipo de potencial y podemos decir que ahí hay un equilibrio térmico perfecto. Momento, y ese equilibrio térmico se rompe cuando empieza el flujo de energía en forma de calor, con ocasión de que ese cilindro pistón se ubica en un ambiente que está a 30 grados Celsius. ¿Okay? Bien, luego viene el proceso externamente reversible. Es el proceso en el que no suceden irreversibilidades en los alrededores de ningún tipo. Entonces, fíjense que el ejemplo básicamente es el mismo, pero lo que cambia es que en este caso el proceso es totalmente reversible. Las irreversibilidades de las que les había comentado, aquí por estar esto a 30 grados y esto a 20, aquí no existen. ¿Por qué no existen? Porque el medio ambiente está a una temperatura infinitesimalmente superior a la del sistema. Entonces, ese cambio de esa transferencia de energía es infinitesimal y se puede despreciar luego.
se puede pensar o se puede argumentar que todo, tanto los alrededores como el sistema, permanecen en equilibrio a pesar de que haya esa transferencia de energía. Son idealizaciones y a mí realmente estas dos definiciones, al final lo que se va a reducir a que nos interesan los procesos reversibles o los procesos irreversibles. En la medida cuando empecemos a hacer ejercicios, yo voy a destacar dónde están las irreversibilidades, si están dentro del sistema o si son externas al sistema, porque a ti como ingeniero te, es muy importante para ti saber ubicarlas, saber dónde mirar y saber qué analizar. Ok, bien, en general podemos entonces decir, todo proceso supone interacciones entre el sistema y sus alrededores. Un proceso reversible no conlleva irreversibilidades relacionadas con cualquiera de ellos. Y ahí zanjamos esta doble definición que hemos hecho por mirar hacia dentro del sistema o por mirar hacia afuera del sistema. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a hablar finalmente del ciclo de Carnot. Entonces, el ciclo de Carnot dice aquí que es un ciclo termodinámico teórico que define el límite máximo de eficiencia que una máquina térmica puede alcanzar. Fue propuesto por el ingeniero francés Sadi Carnot en el año de 1824. Entonces, es importante entender, o me voy a ocupar ahora en explicar por qué el ciclo de Carnot representa el límite máximo de eficiencia de una máquina térmica. Vamos a trabajar en eso. Pero entonces, antes de poderme abocar a eso, necesito explicarles en qué consiste el ciclo de Carnot. Entonces, tiene un primer proceso que corresponde a un arreglo cilindro-pistón, como el que está aquí, aislado en su pared circular, o en la pared cilíndrica, del lado de afuera, y en la base tiene una fuente a alta temperatura. La transferencia de energía aquí es reversible, este es un proceso ideal. Entonces, todo el sistema está a la temperatura T/H y el sistema se puede expandir sin que la temperatura disminuya en ningún momento. Es decir, la fuente es tan fuerte o tiene una capacidad de transferencia de energía tan importante que permite la expansión del gas sin que merme la temperatura del gas. ¿Okay? Entonces dice, expansión isotérmica reversible. Desde el estado 1 al estado 2, dice, se transfiere calor desde los alrededores al cilindro mediante una fuente que está a una temperatura T/H. Bien, es lo que he explicado. El segundo proceso es expansión adiabática reversible y se enumera aquí con los números 2 y 3. El 2 y 3 se visualiza en la ubicación del pistón. Entonces, en este proceso, fíjense que lo que antes tenía un límite diatérmico, ahora el límite es adiabático, y el gas o la sustancia que esté aquí se expande y en ese proceso de expansión disminuye su temperatura y hace trabajo sobre el pistón y lo mueve desde el estado 2 hasta el estado 3. ¿Cómo lo mueve? De forma adiabática. ¿Qué quiere decir que se mueve en forma adiabática? Que el cambio de energía está asociado a dos cosas. Al trabajo necesario para mover el pistón desde la posición 2 hasta la posición 3, eso es lo primero. Y lo segundo es el cambio de energía interna de la sustancia que está allí. ¿Ok? El tercer proceso del ciclo de Carnot es compresión isotérmica reversible y lleva el pistón de la posición 3 a la posición 4. Ahora viene de retorno, recuérdense que es un ciclo. Entonces, en este caso, se quita la parte del aislamiento en la base del cilindro y se pone en contacto con un sumidero un sumidero de energía a una temperatura baja o TSUL. Entonces, los alrededores hacen trabajo sobre el sistema
y el pistón se mueve desde la posición 3 hasta la posición 4 a temperatura constante, TSUL. ¿Ok? Leo, el gas a una temperatura TSUL se comprime. Durante este proceso se quita el aislamiento de una de las paredes y se deja fluir calor hasta un depósito a temperatura TSUL. Los alrededores realizan trabajo sobre el sistema. Ok, dice todo lo que yo ya les anuncié. Y el último proceso que, que corresponde al ciclo de Carnot es la compresión adiabática reversible. Y ahí se cierra el ciclo y el pistón va desde la posición 4 a la posición 1. Fíjense que aquí se vuelve a poner el aislamiento y el pistón comprime para esa compresión. ¿Qué produce esa compresión? Que el gas se eleve su temperatura desde TSUL hasta TSUH. El texto dice, se retira el depósito térmico y continúa el proceso de compresión, pero de manera adiabática. Durante el mismo, el gas aumenta su temperatura hasta un valor TSUH. Bien, claro, visto esto así, pues eh, a mí me parece, o me luce un poco complicado ver el ciclo y ver su significado, ¿no? Entonces, como ya es común, yo me valgo para muchas de mis explicaciones de los diagramas de fase, voy a presentar el diagrama del ciclo de Carnot en un diagrama presión-volumen. Bien, entonces en este gráfico podemos ver cómo ocurren los procesos que ya les mencioné anteriormente. Tenemos entonces el proceso de 1 a 2, es un proceso de expansión isotérmico. Luego el proceso de 2 a 3 es un proceso de expansión adiabática. El proceso de 3 a 4 es un proceso de compresión isotérmico y el de 4 a 1, es el proceso de compresión adiabático. Aprovecho en algún video cuando les estaba presentando la forma de las isotermas, les comenté que más adelante le iba a hablar de las curvas adiabáticas y de la inclinación de ellas. Me falta explicar la inclinación de las isoentálpicas, pero voy a aprovechar este gráfico para mostrarles, para hablar de las adiabáticas. Entonces, fíjense, las isotermas bajan y tienen la concavidad hacia arriba y tienen más o menos esta inclinación, pues son bastante acostadas, ¿no? Y luego están las adiabáticas, las líneas adiabáticas, que tienen la misma concavidad de las isotermas, pero la pendiente es más acusada. ¿Ok? Entonces, esta es una expansión isotérmica y esto es una expansión adiabática. Entonces, lo dejo hasta allí. Bueno, miren, retomo lo del ciclo de Carnot. Entonces, todos los ingenieros queremos mejorar el rendimiento o el trabajo obtenido en todo caso de este ciclo, del ciclo que estamos hablando. Entonces, podríamos tener la suspicacia de decir, bueno, si nos quitamos el QSUL de encima, pues entonces el rendimiento va a aumentar, porque sabemos que el área bajo la curva es el trabajo neto, el área que queda atrapada entre la resta del área comprendida entre 1, 2 y 3, menos el área que está debajo de la curva de 3 a 4 y de 4 a 1, eso es lo que queda como trabajo neto. Entonces, si nos pudiéramos quitar efectivamente al menos esta de 3 a 4, sería estupendo. Pero ¿qué pasa? Que la forma de quitarnos esto sería un proceso adiabático. Y para que sea un proceso adiabático se tendría que devolver entonces por esta línea adiabática y volveríamos al estado 2. Y esto comprueba lo que dice el enunciado de Kelvin-Plan, de que no es posible que exista una máquina térmica que opere en ciclo y que intercambie calor con un solo depósito térmico. ¿Okay? Bien, entonces, el arreglo o el sistema que representa este ciclo, ya se los he mostrado, y es lo que más adelante veremos, que se llama ciclo de Rankine. Entonces eh, entra agua a una caldera donde cambia de fase. El cambio de fase ocurre a temperatura y presión constantes. Luego ese fluido ya en vapor pasa a una turbina donde le entrega su energía térmica, se le entrega a los álabes de la turbina y eso se convierte en trabajo mecánico.
Luego, entonces, como el fluido entregó esa energía, pues se enfrió, pero sale todavía en fase vapor. Entonces hay que restituirle la fase y eso se hace mediante la extracción de calor también a temperatura constante, porque los cambios de fase ocurren a presión y temperatura constante y aparece entonces este QSL para una vez que ya es líquido saturado, entonces se le eleva la presión de manera adiabática, porque las bombas son adiabáticas, y le aumenta la presión y en consecuencia también la temperatura. Y pues entonces pasa del estado 4 al estado 1. Resaltar de aquí que básicamente es que no hay forma de mejorar el rendimiento pretendiendo eliminar uno de los procesos del ciclo. No es posible, no es posible. Entonces, eh, las mejoras tienen que ir por otro lado. ¿Ok? Bien, de eso hablaremos luego. No en este video, sino más adelante. Bien, como el ciclo de Carnot es un ciclo ideal y es un proceso completamente reversible, entonces si invertimos el sentido del flujo, pues entonces da lugar a lo que se conoce como el ciclo de Carnot, el ciclo de Carnot invertido o inverso, y viene siendo este proceso que está aquí. Como se invierte, entonces se invierten las interacciones de energía correspondientes a calor y a trabajo. Aquí había trabajo saliendo del proceso de 2 a 3, hay trabajo saliendo, y el proceso de 4 a 1 hay trabajo entrando. ¿Ok? Entonces, en el proceso inverso, ocurre que hay una compresión isotérmica, ¿sí? Luego hay una expansión adiabática, y luego una expansión isotérmica y luego una compresión adiabática. ¿Ok? Y este ciclo que está aquí corresponde al ciclo de refrigeración también de Carnot. Dice, el ciclo de Carnot es totalmente reversible, por lo tanto, todos los procesos que abarca se pueden invertir. Y por eso he hecho aquí el cambio, en cuyo caso se convierte en el ciclo de refrigeración de Carnot. Y aquí damos lugar entonces a los dos tipos de máquinas térmicas que abordamos. Las máquinas térmicas propiamente del ciclo de vapor, y las máquinas refrigerantes, que las máquinas refrigerantes según el interés puede trabajar como máquina refrigerante o puede trabajar como bomba de calor. Entonces, el arreglo, el sistema que da pie a este gráfico presión-volumen específico es este que está acá. Entonces, aquí hay una expansión, una compresión, perdón, estamos aquí en el punto 4, y hay una compresión isotérmica, luego una expansión adiabática en la válvula, aquí no hay intercambio de trabajo, luego hay una expansión isotérmica para luego tener una compresión adiabática en el compresor. ¿Ok? Y con esto ya ustedes entienden, entonces ya saben lo que es el ciclo de Carnot. Ahora, para cerrar, voy a hablar de lo que corresponde a lo que han llamado los principios de Carnot. Y se refiere a dos conclusiones que tienen unas implicaciones muy, muy importantes para nosotros los ingenieros mecánicos y para la gente que diseña y para la gente que mantiene y opera equipos. ¿Ok? Entonces, el principio de Carnot establece lo siguiente, o permite concluir lo siguiente, con ocasión de los enunciados de Kelvin Plan y el de Clausius. Es lo siguiente, toda máquina térmica irreversible tendrá menor eficiencia que una máquina reversible. Esa es la primera. La segunda, todas las máquinas térmicas que operen de manera reversible, máquinas de Carnot, si son reversibles, son máquinas de Carnot, y entre los mismos depósitos de temperatura, tendrán la misma eficiencia térmica. Entonces, estas dos afirmaciones hay que comprobarlas y no hay actos de fe. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a tratar de explicarlas. Estas dos afirmaciones es la siguiente. Dos máquinas térmicas, supongamos, la máquina térmica 1, la máquina térmica 2, una irreversible y la 2 reversible,
que operan entre los mismos pozos, entre los mismos depósitos térmicos, por el principio de Carnot se sabe que la eficiencia de la máquina irreversible siempre va a ser menor que la eficiencia de la máquina reversible. Eso es la primera conclusión que hay allí, o el primer principio de Carnot. Y el segundo principio de Carnot es que si tenemos dos máquinas térmicas reversibles, no tienen que ser iguales. Puede ser una más grande, otra más pequeña, no importa. Pero que sean reversibles. Y que estén operando entre los mismos depósitos térmicos, la eficiencia térmica reversible va a ser la misma de las dos máquinas. Entonces, vamos a comprobar que esto que yo estoy diciendo es verdad. Bueno, comenzamos por la primera afirmación. Toda máquina térmica irreversible tendrá menor eficiencia que una máquina térmica reversible. Para hacer esto, yo voy a plantear la siguiente hipótesis. Yo voy a decir, la hipótesis es justo al revés. La eficiencia de las máquinas irreversibles es mayor que la eficiencia de las máquinas reversibles. ¿Por qué estoy usando esta hipótesis? Porque si yo logro comprobar esta hipótesis, entonces lo que dijo Carnot es mentira. ¿Sí? Pero si no logro comprobar esta hipótesis, entonces lo que dijo sí es verdad. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va esto. Supongamos entonces que tenemos dos máquinas térmicas, una reversible y otra irreversible. Y las dos operan entre dos depósitos térmicos, uno de alta temperatura y otro de baja temperatura. Las dos máquinas térmicas operan entre los dos mismos pozos térmicos. ¿Ok? Bien, las dos máquinas térmicas reciben Q sub H, el mismo Q sub H. ¿Vale? Entonces, para que la hipótesis esta de que el trabajo irreversible sea mayor que el trabajo reversible, pues tendrá que haber una salida, se rechaza calor Q sub L irreversible, correspondiente a la máquina térmica irreversible, y Q sub L reversible correspondiente a la máquina térmica reversible. Perfecto. Apartando el trabalenguas, todo está claro. Bien, entonces, fíjense, aquí viene la máquina térmica, produce un trabajo irreversible. Y la máquina térmica reversible produce un trabajo reversible. ¿Cómo es el irreversible respecto al reversible? De acuerdo a la hipótesis que yo estoy planteando. Bueno, el trabajo irreversible es mayor que el trabajo reversible. ¿Por qué? Porque eficiencia es trabajo entre Q sub H. Esa es la definición de eficiencia para máquinas térmicas. Como el denominador es común, entonces, para que la eficiencia de la máquina irreversible sea mayor que la eficiencia de la reversible, la única forma posible es que el trabajo de la máquina irreversible sea mayor que el trabajo reversible. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Si esta interacción es mayor que esta, va a quedar como que a esta máquina térmica le entra más trabajo del que le sale. Y las máquinas térmicas que reciben trabajo son las máquinas refrigerantes. Entonces, bueno, vamos a tratar de ordenar esto según los flujos de energía que están sucediendo. Entonces, fíjense aquí, esto que acaba de aparecer aquí es bien importante. Para que el trabajo irreversible sea mayor respecto del trabajo que produce la máquina reversible, recibiendo ambos Q sub H, la única forma de que eso sea así es que el trabajo L irreversible sea menor que el trabajo L de la máquina reversible. Porque trabajo es Q sub H menos Q sub L. Para que el trabajo de la reversible, siendo el Q sub H el mismo, para que el trabajo de la irreversible sea mayor, pues lo que tiene que ser menor es el Q sub L para que esa diferencia sea más grande, ¿no? Entonces, el Q sub L irreversible es menor que el Q sub L reversible. Esto hay que ordenarlo. Entonces, cuando lo ordenamos, ¿qué queda? A la máquina, esta máquina térmica que recibe trabajo, porque el trabajo reversible es menor que el trabajo irreversible. Luego, la interacción de trabajo neta es trabajo irreversible menos trabajo reversible entrando a la máquina, por eso se convierte en máquina refrigerante. Y el Q sub L
el QSUL reversible, por lo que ya le expliqué anteriormente, es superior que el trabajo L irreversible. Entonces, como trabaja como máquina refrigerante, se tiene que invertir el giro, el sentido, y entonces sabemos que lo que va aquí, cuando intentemos buscar el sistema equivalente, aquí esto se va a modificar. ¿Cómo? Vamos a ver. El trabajo que entra a esta máquina refrigerante será trabajo irreversible menos el trabajo reversible. ¿Cuánto vale este QSUL del sistema equivalente? Bueno, fíjense que tenemos esto que está acá y cuando, cuando lo resolvemos, queda que este QSUL menos este QSUL irreversible queda que el trabajo disipado, el QSUL es QSUL reversible menos el QSUL irreversible. ¿Mirando hacia dónde? Hacia la máquina refrigerante. Eso tiene sentido. El trabajo que recibe el sistema equivalente es el trabajo irreversible menos el trabajo reversible. Pero el QSUH que va saliendo de la máquina reversible, por otro lado le va entrando. Entonces se compensa uno con el otro y queda ese arreglo que está acá. Y este arreglo que está aquí violenta el enunciado de Kelvin-Planck y en consecuencia la segunda ley de la termodinámica. Entonces, ¿cuál es el fundamento de todo este análisis que hemos hecho? La hipótesis. ¿Cuál era la hipótesis? De que el rendimiento de la máquina irreversible era mayor que el de la reversible. Luego, como este resultado que estamos obteniendo es falso, entonces la hipótesis no es correcta. Y como la hipótesis no es correcta, entonces tiene que ser correcto lo otro. ¿Qué era lo otro? Que toda máquina térmica irreversible tendrá menor eficiencia a una máquina reversible. Espero que no sea muy enredado y si tienen alguna duda, me escriben. No tengo ningún problema. ¿Vale? Bien, entonces ya espero haber demostrado la primera afirmación. Vale. Vamos con la segunda. La segunda afirmación que dice, todas las máquinas térmicas que operan de manera reversible, es decir, máquinas de Carnot, y entre los mismos depósitos de temperatura, tendrán la misma eficiencia térmica. Bien, de este esquema que está acá, ya demostré la primera conclusión o el primer principio correspondía a esto de que la eficiencia térmica de la máquina irreversible era menor que la eficiencia térmica de la máquina reversible. Ahora voy a la relación entre las máquinas térmicas 2 y 3, que dice que por ser máquinas reversibles y estar entre los mismos pozos térmicos o depósitos térmicos, iban a tener la misma eficiencia. Bueno, vamos a ver cómo es eso. Bueno, lo que dijo este señor Carnot, o lo que se concluye del ciclo de Carnot, es que la eficiencia de la máquina térmica 2 es igual a la eficiencia de la máquina térmica 3. ¿A qué es igual la eficiencia de cada una de esas máquinas? Va a ser igual a 1 menos QSUL de la máquina 2 entre QSUH de la máquina 2. Eso están diciendo que es igual a 1 menos QSUL 3 entre QSUH 3. Simplificando la expresión, queda que QSUL 2 entre QSUH 2 es igual a QSUL 3 entre QSUH 3. Entonces, básicamente lo que se está diciendo es que la relación QSUL entre QSUH para una máquina térmica reversible es una función de qué? De TSUH y TSUL, porque es lo único que se está vinculando en toda esta explicación. Bien, entonces, para las máquinas reversibles, la relación QSUL entre QSUH es una función de las temperaturas de los pozos térmicos entre los cuales opera la máquina térmica. Bien, el razonamiento matemático que yo voy a hacer es mucho más simple y pagano que el que hizo el señor Kelvin. ¿Sí? El que hizo él en su momento fue mucho más completo y complejo. Y yo voy a dar un paso muy ligero al razonamiento del señor Kelvin. Bien, entonces lo que necesitamos entonces es hallar esta relación funcional f de TSUH y TSUL. Entonces, el señor Kelvin en su momento dijo, bueno, esta función de TSUH y TSUL, que involucra TSUH y TSUL, la podremos escribir como una función de TSUL partido por una función de TSUH. Y esa relación funcional básicamente está asociada a una función que involucra la temperatura.
¿ok? Entonces es una función t y él dijo, bueno, esta función de t puede ser simplemente la temperatura t. Como esto es así, aclaro que el razonamiento matemático es mucho más complejo y que yo lo estoy simplificando muy probablemente demasiado, pero no quiero convertir este video en una clase de matemáticas porque no les va a agregar nada a ustedes desde el punto de vista de la termodinámica. Como matemático sí, pero como termodinámica no. ¿Ok? Entonces, esta función de la temperatura igual a T nos permite entonces simplificar y decir que la función de T sub H y T sub L corresponde a la relación de T sub L entre T sub H medida en escala absoluta. Entonces, como Q sub L entre Q sub H para los procesos reversibles es una función de T sub H y T sub L, y la función de T sub H y T sub L es equivalente a la relación de las temperaturas, pues podemos igualar estas dos expresiones y decir que la relación Q sub L a Q sub H para procesos reversibles es equivalente o es igual a la relación de T sub L entre T sub H en la escala absoluta. Esto es Kelvin, ¿ok? Entonces, esto que está aquí es tremendamente importante porque nos permite entonces, nos da otra expresión para determinar la eficiencia térmica o el coeficiente de operación si estamos hablando de máquinas refrigerantes o de máquinas o de bombas de calor. Entonces, ¿cómo quedan esas tres expresiones escritas en función ahora de T sub L y T sub H? Bueno, aquí está. El rendimiento de la máquina térmica reversible es 1 menos T sub L entre T sub H. El coeficiente de operación de la máquina refrigerante reversible, aquí ustedes se pueden conseguir, les pueden decir, la máquina térmica funciona de manera reversible, entonces ya saben que es una máquina de Carnot. Le pueden decir, la máquina térmica es de Carnot, entonces ya saben que es reversible. O le pueden decir, la máquina opera al máximo rendimiento posible, ya saben que es el de Carnot y que es reversible. Le pueden decir de esas tres maneras en los enunciados. Y esta parte de los ejercicios de máquinas térmicas, los ejercicios suelen ser bien sencillos si se saben interpretar, si se entiende lo que dice. La carga matemática es baja, pero normalmente la redacción puede ser un poco enredada. De todas maneras, en eso vamos a trabajar. Bien, entonces fíjense que ya tenemos tres expresiones de rendimiento para las máquinas térmicas en función de lo que hemos dicho como el límite teórico o lo que nos acerca a la perfección. ¿Okay? Entonces, ya no necesitamos decir que quiero una máquina térmica que opere al 100%. Ya sabemos que eso no es posible, pero sí nos podemos decir, quiero diseñar una máquina térmica que se acerque lo más posible a el límite de Carnot o al rendimiento de Carnot. Eso sí tiene sentido. Bien, entonces, hasta aquí quería llegar a esta parte del video. Ya de aquí en adelante empiezo a hacer ejercicios correspondientes a máquinas térmicas y máquinas refrigerantes y con esto me despido. Una frase de el caballero Albert Einstein, físico teórico, nacido en 1879 y murió en 1955. Ya todos ustedes saben quién fue este caballero. Y este señor dijo algo que me parece estupendo. La mente es como un paracaídas. Solo funciona si se abre. Me parece estupendo. Ustedes deben abrir su mente, su entendimiento y su disposición a aprender, porque eso los va a hacer especialmente buenos en las cosas que ustedes decidan estudiar y hacerse especialistas de eso. Bien, si les ha gustado, pues no olviden suscribirse, darle like, activar las notificaciones y continuamos aprendiendo. Entonces, ya saben, abrir el paracaídas. Continuamos.